Pensaba en estos días, en el 20 de mayo de 1998, cuando se suicidó Alfredo Jabran, porque hay algunas similitudes, pero sobre todo diferencias notables entre aquel episodio y el de la muerte de Alberto Nisman. Y reparar en ambos aspectos puede ser un buen conducto, uno de los buenos conductos analíticos para evaluar las circunstancias actuales y ensayar después ciertas preguntas o afirmaciones que, además de interpelar a sectores políticos y judiciales, lo hagan con nosotros mismos. La sociedad no es un todo homogéneo desde ya. Estamos hablando de la sociedad interesada en el tema o la que se manifiesta como tal. Es solo un breve conjunto de oraciones de recuerdo y de cotejo. Dicho genéricamente, nadie creyó que Jabran podía haberse suicidado, pero tampoco que lo hubieran asesinado. La certeza popular consistía en que el cadáver era de otro y que el mafioso estaba a buen resguardo en algún lugar que jamás se revelaría. Aún hoy, a pesar de la certificación absoluta de que el muerto era él por obra de suicidio, hay gente creída de que el tipo anda por ahí con otra cara, disfrutando de su fortuna que se calculó en $600 millones. Son esos mitos y leyendas urbanas que siempre existirán, no solo por la necesidad de funcionar como entretenimiento, muchas veces de las existencias mediocres, sino también porque suele no confiarse en el desquicio total de poderosos gigantescos. Una similitud con el caso Nisman es que la duda central, o quizá, mejor dicho, la propagada, pasa por el cómo. El cómo unifica los dos episodios. Cuando Jabran se trataba de adivinar con quiénes y de qué forma se las había arreglado para montar semejante simulación. Con el fiscal es lo mismo, pero aplicado a terceros. ¿Cómo lo hicieron? Una de las diferencias sustanciales es el por qué. Jabran estaba mediáticamente cercado y a punto de ser detenido por ordenar el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. No había ninguna duda sobre los motivos de su accionar, cualquiera hubiere sido. El porqué de la hasta ahora muerte dudosa de Nisman, en cambio, abre un abanico de hipótesis entre el suicidio a secas, el inducido y el asesinato. Sin embargo, hay una diferencia más grande todavía, y es la diferencia clave. En los primeros momentos y días posteriores a la muerte de Jabran, debe admitirse que cualquier especulación tenía su dosis de lógica, o de alguna verosimilitud. Pero respecto del fiscal, es inconcebible desprender que alguien del gobierno manda matar a un hombre que a las pocas horas declararía en contra del oficialismo, nada menos que en el Congreso Nacional, y para producir el hecho del que casi toda la prensa estaba pendiente. Inconcebible, bizarro, delirante. Quizá haya algún objetivo, un adjetivo, para lograr el objetivo de que alcance a definir a quien pueda pensar eso. Y este raciocinio va incluso más allá de que las pruebas a presentar por Nisman eran y son un mamarracho inclasificable del que dieron cuenta con su mutismo los propios juristas de la oposición. Hasta el dictamen de ayer del macrista Polichita, no se escuchó ni leyó que alguno de ellos, de los juristas de la oposición, saliera en defensa del escrito del fiscal. Porque profesionalmente es imposible hacer eso
con un documento que copia y pega testimonios incapaces de aportar una sola prueba de nada. Voy a personalizar este tramo de nuestra introducción. No tengo intención de sumar sospechas a las incontables que circulan. No quiero hacerlo ni en cuanto a mis presunciones personales, ni en torno de las que me surgen por las fuentes que manejo. Me interesa muchísimo menos agregar o reforzar datos y deducciones periciales, incluyendo las más básicas que brotan de la causa. Esto no es solamente porque ya tenemos demasiado con la montaña de basura, relatos novelados, pseudoespecialistas y operadores que fluyen a toda hora. Por cierto, hay también quienes encaran el tema con seriedad técnica. Muy pocos. Si es que hablamos del seguimiento periodístico de la causa, propiamente dicha. Algunos colegas de La Nación, Página 12, Tiempo, unos más en la radio, algún blog. Se hace difícil encontrar quién en la televisión, pero puede ser un prejuicio personal por el agotamiento y el rechazo que genera ese medio, porque en él, y en los foros de las redes, claro, queda concentrado lo peor de lo peor. Tenemos que hablar puramente de política, entonces, porque todo el resto es jugar al detective tocando de oído o simplemente admitir que hay esos pocos mejores que uno para adentrarse en los vericuetos investigativos o en las internas del mundo judicial. Abordar solo la política significa aplicarse a la data impresionantemente obvia que emana de los hechos comprobados, porque es lo que permite discernir quiénes juegan a qué en medio de esta tragedia. Ha debido ser la mismísima ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien rogó en el Senado contra la sobreexposición mediática del tema. Y lo hizo en una audiencia pública convocada por la oposición, a la que le extendió las generales de la ley por su manejo del suceso. Todavía no se sabe quiénes habrán tomado nota de su pedido entre la dirigencia política, pero es seguro que hubo oídos sordos entre su comandancia mediática. En una columna de hace pocos días, uno de los editorialistas de Clarín empleó un promedio de 3 potenciales por párrafo. Voy a repetirlo. 3 potenciales por párrafo para especular sobre cómo el gobierno empioja las cosas. Hoy mejoró. Usa 17 potenciales, 13 potenciales, perdón, en mayor cantidad de párrafos. No resistiría un examen básico en un periódico de barrio. Pero esto no es periodismo. Contra ese tipo de negocio político arremetió la madre de los hijos de Nisman. Y en cotejo contra actitudes injustificables como la de Capitanich al romper un diario frente a cámaras, hay una lista extensa de perversiones mucho más profundas que demuestran con objetividad aquello de quiénes juegan a qué. Alberto Nisman reportaba directamente a los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, ya se sabe, a través de sus embajadas aquí y de la franja de los espías locales encabezada por Antonio, alias Jaime Estiuso. Las pruebas son abrumadoras, están publicadas en el Argenleaks de Santiago O'Donnell. Si es que no bastaba, y claro que no debía bastar, con que sus relaciones eran conocidas y comentadas en voz alta entre el mundillo político y diplomático. Las órdenes directas a Nisman eran no investigar la pista siria ni la conexión local y dar por cierta la culpabilidad iraní. Llegó a corregir un dictamen por exigencia de la embajada, a la que le anticipaba sus decisiones, y a la que agotó con sus pedidos de disculpas por no advertir que pediría la captura de Carlos Menem.
Un fiscal que respondía a una potencia extranjera para que hoy otro grupo de fiscales, algunos de los cuales afrontan denuncias y sumarios en causas que incluyen el encubrimiento del atentado a la AMIA, convoque a una marcha en asqueante nombre de la justicia independiente y del esclarecimiento del crimen. Ni siquiera hace falta recurrir a la chicana fácil de que a los convocantes se adosaron Luis Barrionuevo y Cecilia Pando, o un arco opositor prácticamente completo que, a sabiendas de cómo operaba Nisman, jamás se escandalizó. El gobierno tampoco, ¿eh? El gobierno también sabía y dejó correr. Hasta que el memorándum de entendimiento con Irán empezó a pudrir el escenario, digamos, con la línea Estiuso que dirigía a Nisman. En lo sustancial, ese fue el umbral de los carpetazos serviciales y operaciones de prensa que comenzaron a sucederse contra el gobierno. Lo novedoso no fue eso, sino la frecuencia y origen preciso de los ataques. Cristina terminó por descabezar la cúpula de los servicios y encarar una reforma de su funcionamiento, debate que fue rehuido por la oposición. El lugar de la oposición no es el Congreso, ni la calle, son los medios. Fue falso que el memo con Irán contemplara precondiciones de impunidad. Y fue comprobadamente ridículo que se tratara de conseguir petróleo. Fue falso que se incrementaran las exportaciones con destino a ese país, en curva descendente desde 2010. Fue falso que la Argentina solicitara la caída de las alertas rojas para beneficiar a los iraníes acusados. Confirmó Interpol. Fue falso que Sergio Berni hubiera llegado antes que nadie a la escena del crimen. Fue falso que hubieran pertenecido a la Secretaría de Inteligencia los dos supuestos agentes denunciados en la falsa denuncia de Nisman. Lo más agotador no es esta lista incompleta de falsedades, sino el modo abierto en que se es capaz de ignorarlas, hasta el extremo de que otro fiscal opositor redobla la apuesta. Ayer, el último día hábil antes de la marcha, Gerardo Polichita fue secretario del fiscal provincial Raúl Ple, uno de los convocantes a la manifestación del miércoles, acusado por cajonear la citación de los imputados por encubrimiento del ataque a la AMIA, la conexión local. Es el mismo Polichita que cerró la causa de Gustavo Vélez contra Estiuso. Es un lugar común, ya se sabe, pero es muy difícil a esta altura resistirse a pensar en la plena marcha de un golpe judicial encabezado formalmente por la parte de la justicia que afirma estar viviendo en una dictadura que la maniata. El golpe mediático es aún más obvio y al económico tuvieron que dejarlo para más adelante porque el gobierno contragolpeó bien, porque no les dio el piné y porque en todo caso les resulta más funcional operar desde Comodoro Pi. La opinión del que habla es que la frase de la presidenta sobre la convocatoria para el miércoles, fue desafortunada, dado el muerto que hay mediante. Pero por fuera de la circunstancia, cabe acordar con que convocan al silencio porque no tienen nada que decir o porque no pueden decir lo que verdaderamente piensan. ¿A qué llaman? ¿A que la justicia actúe con las manos libres? ¿Más todavía? El fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, uno de los que convoca, es el jefe de FEIN, que investiga el asesinato, la muerte, el suicidio. ¿Qué marcha? ¿A qué marcha? ¿Para pedirse justicia a sí mismo? Alberto Nisman es la pantalla de una acción que se pretende desgastante,
y que podría parangonarse con la rebelión gauchócrata. El gobierno superó aquel intento de 2008 con una iniciativa política y capacidad de movilización que también trascendieron a la derrota de 2009. El escenario actual sugiere la misma receta. No es el esclarecimiento de Nisman lo que hay de por medio. Es otro golpe de una derecha insaciable. Es inorgánico, pero es golpe. La noticia no es esa de todos modos. Es que otra vez le será muy difícil llevársela de arriba.